Hola jóvenes, muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día 15 de octubre del 2021. Hoy es viernes, terminamos otra semana de clases, pero vamos a comentar algunos aspectos importantes sobre la asignatura. Antes de empezar, vamos a tomar la asistencia del día. ¿Están preparados, por favor? Empezamos con Acosta. Presente. Aparicio. Presente. Arbizu. Presente. Alcázar. Presente. Calderas. Presente. Castillo Meléndez. Presente. Castillo Padrón. Presente. Escandón. Presente. García. Presente. Garza. Presente, profe. Gómez. Presente. González. Guevara. Presente. Hernández. Profe, mi compañero Ángel me comentó que se quedó sin luz. Gracias. Ibarra. Presente. López. Presente. Martínez González. Presente. Martínez Vargas. Presente. Medina. Moreno. Presente. Núñez. Presente. Palazarán. Oliva. Presente. Pineda. Ramírez. Presente. Rodríguez García. Presente. Rodríguez Martínez. Presente. Presti. Presente. Vázquez. Presente. Zúñiga. Presente. González López. Hernández Cepeda. Medina Bautista. Palazarán López. Pineda Herrera. Presente. Ok. Y listo. Me habían comentado de que se le fue la luz a Hernández Cepeda, ¿verdad, Ángel? Sí, profe, Bien. mi compañero Ángel. Gracias. Perfecto. Les pido al equipo, por favor, empezar a compartir su presentación. El día de ayer estuvimos platicando precisamente sobre las fuerzas sociales, culturales y demás. Vamos a combinarlas como fuerzas sociales. Les voy a pedir, equipo, vamos a hacer una pequeña, un pequeño resumen de lo que vimos ayer para recordar en qué nos encontramos, por favor, antes de empezar con la ambiental. ¿Están hablando, equipo? Porque no los escucho. Sí, profe. Pues las fuerzas, vimos que las fuerzas son las tendencias sociales, culturales, demográficas y ambientales que están dando forma a la manera en la que vivimos, trabajamos y producimos y consumimos. Es decir, que todas estas tienen pues una influencia
en lo que en nuestros, déjeme leer el siguiente, en los productos, servicios, mercados, clientes, organizaciones pequeñas y grandes, organizaciones lucrativas y no lucrativas. Y pues tenemos la fuerza social que, como usted dijo ayer, es igual a la fuerza cultural y a la demográfica. Y pues básicamente estas fuerzas son las costumbres y valores cambiantes que afectan a la industria. Y, y pues esta la cultural también es casi igual a demográfica. Y pues vamos a ver la fuerza ambiental, que ya es la penúltima que vamos a estar hablando. Bien, las fuerzas sociales entonces las podemos apreciar en cualquier mercado y para poder entenderlas necesitamos ver qué es lo que está sucediendo en ese lugar, en ese mercado en el que vamos a vender. Platicábamos ayer sobre algunos casos, por ejemplo, las hamburguesas, bueno, en los últimos días sobre algunas hamburguesas, ¿cuándo fue con ustedes? No recuerdo. Bueno, platicamos sobre algunos ejemplos relacionados con la parte social. ¿Cómo es que dentro de una sociedad podría llegar a impactarme lo que está sucediendo allí dentro de mi empresa? Hace algunos días, y eso sí lo comenté con ustedes, platicamos cuando comenzamos el análisis o hablar sobre el análisis SEPTA, de qué sucedería si nosotros estamos en una ciudad donde constantemente hay manifestaciones, donde constantemente hay paros, donde constantemente hay grupos de personas, grupos sociales de 500, 600 mil, 2,000, 5,000 personas frente al Palacio de Gobierno exigiendo cosas. ¿A qué tipo de empresas les afectaría eso? ¿Le afectaría a la UPB? Probablemente no, porque no tiene ninguna relación en cuanto a la parte geográfica con donde estarían esas manifestaciones. Y tampoco tendría algún otro tipo de impacto, en este caso, para nuestra universidad. Sin embargo, le afectará, por ejemplo, a, no sé, Tortas Hawái, que está en el centro muy cerquita del Palacio de Gobierno. Probablemente sí, porque los clientes no van a poder ir allí. Probablemente esta manifestación pueda provocar algún tipo de, no sé, desmán que afecta a los negocios y tal. Entonces, eso podría llevar a aspectos negativos para la empresa. En este caso particular estamos hablando de una suposición, porque en nuestra ciudad realmente no suceden cuestiones así, pero en la Ciudad de México, por ejemplo, sí, ahí sí pasa. Y se ven afectados una serie de negocios, una serie de lugares que pueden ser sujetos a vandalismo en muchas ocasiones, como seguramente habrán visto en diversas momentos en televisión y demás. Pero bueno, la parte social tiene que ver con muchísimas cosas, la parte cultural, la parte de los valores, de actitudes y demás. Y tiene que ver no solamente con características de las personas individuales, sino también de los grupos sociales. Comentaban ayer, si no me equivoco, sobre cómo diferentes generaciones tienen distintas maneras de ver el mundo. Y comentábamos el hecho de que tal vez la manera en que mi generación vea el mundo es ligeramente distinta de la suya o de las anteriores a nosotros. ¿Cómo perciben algún tema como la inclusión? Mis papás, mis abuelos o ustedes son distintas en la mayoría. Y ojo aquí también, no estamos hablando de que todos piensan igual, definitivamente no, pero sí existe una mayoritaria forma de ver al mundo. Entonces, cuando estamos analizando este tipo de factores o este tipo de aspectos, hay que revisar todas aquellas características que tiene la sociedad que podría llegar a impactar eventualmente a nuestro negocio. Ya lo decían sus compañeros hace un rato y el día de ayer, cuestiones culturales, cuestiones de hábitos, cuestiones de valores, cuestiones de formas de actuar, incluso de modas, son sumamente importantes de identificar cuando estamos creando estrategias. Dentro de estas cuestiones sociales, además, uno de los aspectos que se suelen incluir, aunque a mí me gusta manejarlo por separado, son los temas ambientales, que precisamente es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Adelante, equipo.
Bueno, pues yo voy a hablar acerca de las fuerzas ambientales. Aquí menciona que el medio ambiente ha adquirido una importancia creciente en los últimos años, no solo por la defensa realizada por los movimientos ecologistas, sino también por la mayor conciencia social que existe de los prejuicios que causan algunos productos y procesos industriales. Bueno, en la actualidad podemos observar con mayor frecuencia en los medios de comunicación noticias sobre el agotamiento de los recursos naturales, sobre la contaminación de mares y ríos, también sobre los gases contaminantes que son provocados por fábricas o por automóviles, el desgaste de la capa de ozono, entre muchas otras noticias sobre todo el daño que hemos causado. Y bueno, todas estas noticias y también el desgaste notorio del medio ambiente han ayudado a que las personas tomen conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro planeta, y también ha llevado a que diversas entidades fomenten el ahorro de energía, el reciclaje de productos, así como establecer regulaciones para el uso de los recursos naturales, para el desarrollo de procesos industriales o para el empleo de productos que pueden ser contaminantes, entre otros. Aquí en México, por ejemplo, existen normas para la protección del medio ambiente, y esas normas obligan a las empresas a adaptar sus productos y sus procesos de fabricación a especificaciones que tienen que ser las adecuadas para que en su desarrollo no genere un impacto negativo sobre nuestro entorno. Alguna de las medidas que las empresas podrían tomar podría ser el disminuir el consumo energético. Otro podría ser, bueno, que actualmente muchas empresas lo están utilizando, sería el uso de materiales biodegradables en la creación de su producto. Y bueno, otra medida podría ser también tener una correcta gestión de los desechos que genera la empresa. Correcto, en este caso entonces cuando hablamos de las fuerzas ambientales, tiene que ver con todos aquellos aspectos de contaminación, costos de energía, escasez de recursos, la existencia de ciertas posibilidades de uso renovables o el evitar usar recursos no renovables, las regulaciones, como decía su compañero, en materia energética en algún punto también, regulaciones en materia ambiental y demás. Todo lo que tiene que ver con cuestiones de energía, cuestiones de ecología, con cuestiones de medio ambiente y demás, se tocan en este apartado, las cuestiones ambientales, las fuerzas ambientales. Y tenemos la posibilidad de identificar esto si nos hacemos distintas preguntas, tal como en todas las demás fuerzas. Podríamos identificar si existe alguna regulación especial que establece el gobierno para el uso de los residuos, por ejemplo, o la manera en que debemos desechar ciertos residuos peligrosos. Es importante saber qué leyes existen, qué regulaciones o qué normativa existe en la actualidad para desechar nuestros productos. Imaginen que somos una fábrica, una maquiladora, y que constantemente todos los días está creando nuevos desechos químicos, en este ejemplo. ¿Qué vas a hacer con esos desechos químicos? ¿Los tiras al caño? ¿Los tiras en la hierba? ¿Los guardas y almacenas? ¿Qué haces con ellos? Precisamente hay regulaciones para que sepas cómo actuar en esos casos. Lo mismo con cualquier otro aspecto. Y en este punto es importante tener la posibilidad de combinar factores, porque ojo, nosotros estamos viendo estos factores por separado, sociales, económicos, ambientales y tal. Pero en la práctica estos podrían ser combinados. Imaginemos, por ejemplo, lo que nos comentaba Edgar hace un momento respecto a la utilización de materiales biodegradables en muchas de las empresas. No sé si les ha tocado, pero seguramente sí, muchos de ustedes, cuando compran comida para llevar o similar, en lugar de que les den bolsas de plástico como lo hacían antes, ahora, número uno, o no te dan bolsas, como en algunos supermercados, o esas bolsas son biodegradables, o te dan bolsas de materiales que son más amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, papel reciclado o algún otro tipo. En ese sentido estamos hablando de un tema ambiental, sí, pero además estamos hablando de una cuestión política, porque hay una ley que dice que ya no puedes utilizar bolsas de plástico. Pero además de esto es una cuestión social, de manera que los hábitos de consumo están cambiando y hay personas que incluso dicen que no irían a lugares que sigan manejando plástico y demás.
Entonces aquí se podrían combinar tres grupos de factores en uno solo. La utilización de material reciclable debido a las tendencias de las personas de cuestiones más ecológicas, debido a las regulaciones políticas que nos impiden usar plástico, debido a temas ambientales para reducir la contaminación. ¿Me explico? Entonces, hay que verlo también desde esta perspectiva, no solamente como factores aislados, sino de qué manera puede impactar también en las otras fuerzas. Okay. En términos generales, pues bueno, esto es el tema ambiental. De los 5 grupos de factores, quizá el ambiental es el más corto o es el que tiene menor cantidad de posibilidad para encontrar o desarrollar factores concretos. Sin embargo, sigue siendo importante. Pensemos aquí en Ciudad Victoria. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas con agua de manera periódica durante el año? ¿Cuántos de nosotros en realidad? Es una buena cantidad, ¿no? Ese tema que estamos hablando de recursos es un aspecto que se debe de considerar también en este caso. Juliana, ¿quieres comentar algo? No, lo siento, le piqué. Ok. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de que vas a poner una nueva empresa en Ciudad Victoria, debes de darte cuenta que en nuestra ciudad existen problemas con el abastecimiento de agua. Y que si tu empresa va a requerir utilizar mucha agua, pues o necesitas estar en una parte de la ciudad donde no haya tantos problemas, necesitas establecer alguna estrategia para tener agua de forma permanente, necesitas comprar equipo especial para almacenar agua en el caso de que exista algún corte y demás. Así ya podemos encontrar un aspecto concreto, como es la falta de agua en nuestra ciudad, y cómo lo aplicarías a una empresa, identificando estrategias para que esa amenaza no llegue a impactarme del todo. ¿Vale? Muy bien, seguimos. Bueno, y a continuación voy a hablar acerca del impacto de las fuerzas. Aquí menciona que tiene un fuerte impacto en casi todos los productos, servicios, mercados y clientes. Bueno, en sí, estas fuerzas tienen un impacto directo en la empresa, ya que los cambios en las fuerzas se pueden traducir como cambios en la demanda del consumidor, ya sea para productos o para servicios. Entonces, estas fuerzas afectan tanto el tipo de producto que desarrollamos, como las estrategias que utilizamos, la segmentación del mercado, el tipo de servicio que ofrecemos y, pues, en general, todas las decisiones de la empresa. Entonces, identificar y evaluar las amenazas y las oportunidades que nos ofrecen estas fuerzas puede permitir a la organización tomar decisiones con mayor facilidad, así como desarrollar de una manera más clara su misión, también estrategias que nos permitan alcanzar los objetivos o desarrollar políticas en base a esas fuerzas. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias por su atención. Ok, perfecto. Muchas gracias, Edgar. Gracias al equipo. Bien, me parece que en términos generales, hasta este momento, estamos entendiendo o apreciando qué significa cada uno de estos grupos de factores. Factores económicos, todo lo que tiene que ver con la parte microeconómica y macroeconómica del entorno en el que estamos trabajando. Tasas de interés, tipo de cambio, impuestos, etcétera. Cuando hablamos de factores sociales, es el comportamiento en términos generales de las personas, de la sociedad o de distintos grupos en específico del mercado en el que nos encontramos. Costumbres, valores, actitudes, formas de actuar, modas, tendencias, etcétera. Y los factores ambientales que tienen que ver con todos aquellos aspectos relacionados con la contaminación, con el manejo de recursos, con el cuidado del medio ambiente, con la parte ecológica, con la manera en que vas a aprovechar algunos residuos en algunos casos, reciclar, y cada característica que existe dentro de una legislación nacional, estatal o municipal referente a estos temas. Entonces, de cada uno de estos 3 grupos hay que identificar con claridad qué cosas en concreto podrían llegar a impactarnos.
La próxima semana estaremos platicando un poquito más de esto, ya aplicándolo a aspectos más concretos. Por lo pronto, pues bueno, ya tenemos estos 3 grupos entendidos en términos generales, repito. Para entenderlos mejor, ya lo veremos la próxima semana con temas prácticos, después de que veamos la parte de recursos tecnológicos y políticos, perdón, de factores tecnológicos y políticos. Bien, para concluir la clase el día de hoy, que va a ser una clase rápida al parecer, vamos a comentar un poquito sobre la actividad que tenemos ahí pendiente. Les había yo comentado el lunes de esta semana que les iba a cargar una actividad referente a una MEFI personal, una matriz de evaluación de factores internos de cada uno de ustedes como individuos. Y bueno, la tarea se las cargué por ahí el martes, me parece. Sin embargo, no les comenté o no les expliqué, quizá de manera concreta, que dentro de esta actividad se compone de 2 partes. Una primera que tiene que ver en términos específicos con la matriz como tal, la tabla que se tiene que elaborar, y que de hecho por ahí les cargué un formato para que se les facilite. Esa matriz como tal la pueden entregar en el mismo Excel o hacer un PDF del Excel y listo. O pueden ponerse un poquito más creativos, hacer quizá una infografía o hacer algún diseño especial que haga que se vea mucho más padre el documento. De hecho, por ahí varios de ustedes ya hicieron algo similar con algunas de sus tareas en primera unidad, lo cual les agradezco y les sirve bastante. Entonces, tienen libertad creativa para modificar esta tabla para como ustedes prefieran. Además de esta tabla, además de esta matriz, lo que tienen que hacer es una segunda actividad dentro de esa misma. Y es elaborar un video. ¿Ok? Seguramente si checaron la actividad ya lo vieron, ya habrán quizá estimado cómo es que se va a desarrollar y tal. Algunos de ustedes ya me habían preguntado también. Pero vamos a mencionarlo para todos para que no haya dudas. Este video que les estoy pidiendo es un video corto, máximo 3 minutos, en el cual expliquen los resultados de su matriz. Estos resultados tienen que ser específicamente, y aquí se los digo para que no queden dudas, tienen que explicar qué significa la calificación final que resultó de su MEFI. ¿Ok? Recordemos que hay distintos niveles de calificación. En ocasiones podría ser que estamos en un término regular, o lo estamos haciendo bien o muy bien, o lo estamos haciendo mal o pésimo, dependiendo de tu calificación. Es del 1 al 4. Déjenme abrir un ejemplo de los que estuvimos trabajando para que me puedan entender un poquito mejor. Bien, entonces, toda MEFI debe de incluir, como lo veíamos durante clase, una calificación final. A este punto me refiero. A esta calificación que tenemos al final, donde dice total de la calificación ponderada. Ese elemento es lo principal que tienen que explicar. ¿Qué significa ese 3.17 en este caso? Y a partir de ahí, de definir qué significa, cómo se encuentran ustedes mismos a partir de los aspectos internos, que aquí tenemos una tablita que más o menos nos ayuda a hacer esta conclusión. Además de esto, lo que vamos a hacer es identificar cuáles son los principales factores que encontramos en nuestra MEFI. ¿Cómo puedo identificar los principales factores? De distintas formas. Número 1, ¿cuál de estos elementos en ponderación fue el más alto? O sea, ¿cuál es el factor que ustedes mismos consideraron como principal de sus características internas? No, pues podemos explicar quizá que en este caso fue el F2. Después, podemos plantear también una explicación de resultados a partir de la calificación. ¿Cuáles fueron más altos? ¿Cuáles fueron más bajos? Incluso por calificación ponderada. ¿A qué me refiero? Digamos que yo quiero hacer una explicación, una conclusión de este apartado.
lo que haríamos sería algo similar a lo siguiente. Al concluir la evaluación de la matriz de evaluación de factores internos de la Universidad Politécnica de Victoria, se obtuvo una puntuación de 3.17. Esto significa que la universidad está ejecutando de manera adecuada sus estrategias, por lo cual lo está haciendo bastante bien de acuerdo a las características que se han analizado. En este sentido, se encontraron 12 factores. De estos 12 factores, el más importante fue considerado el que denominamos como F2, modelo educativo y planes de estudio bien estructurados en la universidad, ya que se encontró que esta fortaleza es de las principales y permite una mejor relación en comparación con la competencia. Asimismo, identificamos que la puntuación más baja en cuanto a la ponderación, es decir, el factor menos importante de estos factores, fue de 4. El poco reconocimiento por parte de los estudiantes, ya que en este caso, pues, muchas personas no conocen nuestra universidad. Es importante mencionar también que a pesar de que hay muchas fortalezas, no todas son excelentes. Hay algunas en las cuales se debe prestar especial atención. Por ejemplo, la F1, la preparación de los docentes, que podría ser mejor. Es muy buena en comparación con otras universidades, pero podría ser mejor. Se podría capacitar a más maestros o solicitarles un nivel de doctorado a todos para que sea todavía mejor. Lo mismo con el constante apoyo académico y la adaptación a nuevas herramientas, características o estrategias que se pueden implementar en el futuro dentro de la universidad para mejorar esta relación con los estudiantes. Y dentro de las debilidades también hay algunas áreas que deben prestarse especial atención. Por ejemplo, la debilidad 5. Somos una universidad politécnica, pero tenemos equipos de cómputo que son viejísimos. Entonces, se debe prestar especial atención a esto, renovando el material de trabajo para los estudiantes. En términos generales, la UPB tiene muchas fortalezas bastante positivas y algunas debilidades sobre las cuales debemos prestar atención. Pero podemos concluir que la UPB en este punto se encuentra bastante bien. Es cuestión de mantener sus fortalezas y mejorarlas y tratar de eliminar las debilidades al máximo posible. ¿Vale? Algo así es como lo que tendrían que hacer. Identificar de forma concreta cuáles son esos aspectos más importantes de su análisis. En este caso lo hice con UPB, pero aplica lo mismo para una MEFI personal. Son 3 minutos máximo del video, no es mucho, más o menos como lo que acabo de hacer. Y el video no tiene tanta ciencia, tanta explicación. Es simplemente ustedes grabándose, explicando sus resultados. Y ese es un punto importante también. En el video, ustedes deben de salir frente a cámara, ¿vale? Con que salga su cara es suficiente. No necesito tampoco que tengan algún tipo de vestimenta formal o que tengan un fondo formal, no. Lo que quiero es verlos. Lo que quiero es identificar con claridad que ustedes están entendiendo este tema. Y esto me permite tenerlo mayormente percibido a través de sus expresiones faciales y la manera en que están explicando. De preferencia, les pido que en ese video no estén leyendo un script o un guión o algún texto que creen, no, sino que traten de explicarlo con sus propias palabras cuando ya tengan su MEFI. No es necesario que hagan una edición en el video para meter la tabla o que se vea la tabla al mismo tiempo, no. Solamente necesito que ustedes estén hablando frente a la cámara para explicar sus resultados. A la hora de que yo vea el video, voy a poner sus MEFIs personales a un lado para saber de qué están hablando. ¿Okay? Pero en todo caso, es importante que se tomen en cuenta estas características. 3 minutos de video, ustedes frente a cámara, no es necesaria edición y hay que hablar sobre las conclusiones de su MEFI. ¿Cuándo se entrega este video y este formato? El domingo, entonces tienen suficiente tiempo todavía. ¿Cómo cargar el video? Pueden cargar el video directamente a Classroom. Sin embargo, me ha pasado en otros cuatrimestres que tienen problemas para eso. Entonces, pueden optar por cargar el video a YouTube o a Vimeo
o a cualquier otra plataforma de videos y compartir el enlace. O cargar su video a Google Drive, OneDrive, Dropbox o lo que sea y compartirme el enlace de su video. Es decir, me pueden compartir su video directamente o con algún enlace. Finalmente, aclarar por último, dentro de esa tarea hay que cargar dos cosas. Número 1, su matriz como tal, su MEFI. Número 2, su video. Repito, el video puede ser compartido mediante el archivo como tal o mediante un enlace. ¿Dudas, preguntas, comentarios? De mi parte no, profe, gracias. No, profe, gracias. Perfecto, pues bueno, vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día. Nos vemos el lunes. Excelente. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos el profe, lunes. hasta el lunes. Profe, llegué un poquito, unos minutos después de que